Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Bienvenidos. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amados amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente a su blog de enseñanza Apocalipsis a cuadro grande. Acabamos de leer esta increíble porción del capítulo 2, versículo del 12 al 17, presentándonos ya la tercera carta de Jesucristo. Permítame por favor volver a señalar, estamos ante un solo sermón que están representados con 7 congregaciones que cuentan los elementos y los detalles que Jesús necesita para decirnos qué cosas buenas va a hacer su iglesia en el transcurso de la historia, pero también qué cosas malas es de las que se tiene que cuidar y de las cuales tarde que temprano Él pedirá cuentas para ello. Entonces, iglesia de Pérgamo, tenemos una increíble historia que vamos a tener que sentarnos. Les suplico tengamos paciencia, ya que es una carta con un mensaje muy fuerte en un área que está debilitando y destruyendo de forma terrorífica en gran parte a la iglesia de Jesucristo hoy en día. Vamos directamente, amados míos, en el versículo 12 tenemos la presentación de Jesucristo, y es muy importante ver por qué Jesús escoge los elementos de ciertas iglesias y por qué se presenta en la manera en la que se presenta. Nos dice claramente que Jesucristo utiliza ese cuadro de la figura del capítulo 1, y Él toma ese momento donde Él en su rostro abre su boca y sale la espada de dos filos. Esto desde el principio ya nos habla de algo que temer. Alguien que muestra su arma es una forma de advertir e incluso de amenazar. Y Jesucristo le está diciendo a la iglesia desde el primer momento que Él se enfrenta a ella con la espada de su boca, que es el poder de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Ya nos está diciendo más o menos para dónde va el problema. Una cosa muy interesante es ver que directamente entra sobre el tema con Pérgamo acerca de dónde está ubicado. En el versículo 13 nos habla abiertamente acerca de que sé dónde moras, que es donde está el trono de Satanás. Pero antes de entrar a los bloques de la carta hacia Pérgamo, es muy importante que sepamos un poquito. Vista panorámica, como hemos mencionado, es cuadro grande. Usted ya puede investigar a detalle todos los elementos de cada una de las ciudades donde están las congregaciones a las que Jesús dirige sus cartas. Y en el caso con Pérgamo tengo algunos puntos que me gustaría rescatar. Número 1, una ciudad que cuando Babilonia cae, en la época de Atalo III, toda la magia, la brujería, la medicina de brujería que utilizaba Babilonia, los brujos se vinieron a radicar a Pérgamo. Estamos hablando del año 133 a.C., vuelvo a repetir, con Atalo III.
Esto dejó obviamente una cultura muy marcada sobre la hechicería y la brujería en la ciudad de Pérgamo. Esto lo vamos a ver en un momento más adelante. Por otro dato que me llama la atención. Pérgamo es popular por muchas cosas. Número uno es que ella es la capital de Roma. Cuando Juan está escribiendo la carta en Patmos, Pérgamo tiene 250 años de ser la capital de Roma. Estamos hablando de una ciudad muy importante y con una imagen muy, muy importante. Pero también es importante notar, valga la redundancia, el hecho, amados míos, de que es una ciudad en la que no se promovía demasiado la persecución de los cristianos. Precisamente por ser una ciudad cosmopolita y por su imagen, trataban de evitar un poco esto. Así que la iglesia no tenía tanto problema con la persecución como otras congregaciones. Pero la iglesia, la ciudad realmente es una ciudad como derivada de Roma, altamente pagana, mucha idolatría y muchos desórdenes sexuales, etc. Dentro de lo que me permito rescatar es el hecho de las divinidades paganas a los que ellos adoraban. Tenían el templo de César Augusto, uno de sus dioses. Ellos adoraban a Roma como dios, eso nunca lo olviden. Tenían a Zeus como uno de los dioses principales. De hecho tenían una gran plaza dedicada a Zeus, donde mucha gente cree que a eso se refería donde está el trono de Satanás. Realmente no es así. Y tenían algo que los hacía muy populares. Dos cosas. Una, su gran biblioteca de más de 200,000 tomos escritos a mano y que representaba ser una ciudad muy culta y muy en búsqueda del conocimiento. Eso también tómelo mucho en cuenta. Por algo Jesús utiliza la figura de donde él abre la boca y presenta la espada de dos filos, y como nos dice la escritura en Hebreos 4:12, aquella que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También tenían algo que los distinguía mucho dentro de las divinidades, la adoración. Ya mencionamos a estos personajes, pero muy en especial algo que lo hacía muy popular, y era la adoración a Esculapio, el médico de ellos, en la figura de la medicina en ellos, y que tenían un hospital muy, muy, muy popular. Es muy importante que noten la siguiente información. Esculapio, aunque era una de las historietas famosas de ellos, de los romanos, debemos recordar y saber que Esculapio era un símbolo de lo más importante en divinidad pagana. ¿Por qué razón? Esculapio, rápidamente le digo, es uno de los dioses que tenía el poder de resucitar y el poder de sanar. ¡Wow! ¿A quién nos recuerda? Y la historia de ellos nos dice la mitología que en una ocasión Esculapio está ayudando a Glauco, un personaje importante en Roma, y este casi está muriendo. Esculapio no sabe qué hacer, y en eso entra una serpiente. La serpiente va dirigida a Esculapio, él con su bastón la mata, y automáticamente entra una segunda serpiente, la cual trae sobre ella algunas hierbas. Esta serpiente toca a la otra serpiente y la muerta resucita. Entonces, antes de salir, le dejan las hierbas a Esculapio, la cual él utiliza con Glauco, y sana. Esto provocó, olvídense, dentro de su mitología, el símbolo automáticamente del bastón que representa a Esculapio y las dos serpientes entrelazadas, donde ahí estaba la sanidad. Mucha atención a esto, amados míos. Cuando Jesucristo se presenta con la espada en la boca, yo te voy a enjuiciar, iglesia, por lo que estás enseñando o lo que estás permitiendo que se enseñe. Póngale mucha atención a eso, por favor. Y en el terreno de ver a Pérgamo con esta divinidad pagana
llamado Esculapio, y déjeme le digo rápidamente, era un hospital que atendían a la gente afuera, las checaban, y si usted venía con enfermedad de muerte no se le permitía la entrada. Tenían un letrero grande afuera que decía que los dioses prohibían la muerte en ese lugar. Obviamente era también parte de su prestigio, y cuando usted entraba y pagaba mucho dinero en esa época, lo llevaban a una terapia de música, de relax, de aguas milagrosas de una cierta fuente que tenían ahí, y de sueños. Le llevaban a que usted se relajara de tal modo a que rápidamente le provocaban sueños. Usted tenía que soñar con Esculapio. Esculapio se le iba a aparecer, él le iba a decir por qué estaba enfermo, por qué usted padecía estos síntomas y de qué manera se iba a curar. Usted se despertaba, le tenía que decir a ellos el sueño, no le entendía ni usted, y obviamente mandaban llamar a los sacerdotes médicos, los cuales le interpretaban el sueño y le decían: wow, Esculapio le quiso decir a usted esto, así que usted va a hacer esto y esto y se puede retirar, nos paga. Usted se iba, se moría, venían sus familiares a reclamar y decían: el problema es que no le hizo caso a Esculapio, y tarán, se acabó el cuento. Esto nos hizo muy populares, así que en la iglesia de Cristo está en Pérgamo, y dentro de los aplausos de Jesús es: has retenido mi nombre y no tienes problema para testificar que eres la iglesia de Jesucristo donde está el trono de Satanás. Sígame con mucho cuidado. Y Jesucristo le está diciendo: tu problema no está fuera. Aunque hayan matado a posiblemente que fuera tu pastor, aunque lo hayan matado de antemano, es importante ver que no había una presión de persecución, pero sí, obviamente, de una u otra manera había una presión espiritual por la forma de vida de Pérgamo. Entonces la iglesia, Jesucristo le reconoce y le dice: estás enfrentándote ante la sociedad, mostrándote quién eres como iglesia de Jesús, y no tienes problema para anunciar mi nombre. Tu problema radica en lo que tienes adentro de la iglesia. Y esto hace muy interesante la carta a Pérgamo, amados, y muy terrorífica hasta cierto punto. Sin embargo, tenemos que seguir mencionando algo sobre el trono de Satanás. Lo primero que nos debe hacer temblar es que es una expresión de los labios de Jesús, no es una conclusión de Juan. Es una expresión que se deriva de los labios de Jesucristo, y hablar del trono de Satanás no se está refiriendo a un lugar donde simplemente hay gente mala. Está hablando de un centro operativo, ejecutivo, judicial, del gobierno del mismísimo Satanás. Jesucristo está develando el lugar de operación, de la contaminación de Babilonia que llegó a Pérgamo, más toda la brujería y la mezcla de lo que es el paganismo romano que lo distinguió en todo su tiempo. Jesucristo pareciera que nos está diciendo: atención a lo que estoy diciendo, yo sé desde dónde opera Satanás. Etiquetar el trono de Satanás en labios de Jesús, amados míos, no lo podemos desmeritar. Y definitivamente que ni se refería a César Augusto y su altar, ni a Zeus, que es un asunto de divinidad griega, sino el punto del trono de Satanás manejado por la estrategia del último ídolo llamado Esculapio, y que de ahí se deriva la famosa farmaquía o farmacia, que significa también hechicería a final de cuentas. Pero antes de este blog, necesito recordarle que Pérgamo también representa un periodo de la iglesia. Cada una de las iglesias van representando un periodo en la historia. Y nos quedamos el video pasado, con lo que Esmirna era después del año 312. Y a partir del año 312 hasta el año 666 es lo que Pérgamo viene a representar en la historia de la iglesia, y donde la iglesia se vende al sistema mundial, al sistema de gobierno del mundo, y se corrompe completamente. Pérgamo se deriva de la palabra pergamino, ya que ellos también, algo que les levantaba el cuello es que habían sido los creadores del pergamino. Pero también interesante, la palabra Pérgamo en sí significa matrimonio consumado. Entonces, con estos elementos tenemos que ver por qué Jesús se presenta de esta manera, el problema de la divinidad de Esculapio. ¿Por qué razón? Porque se convirtió en una estrategia de Satanás a nivel mundial.
Esto repercutía seriamente en el evangelismo cuando la iglesia salía y predicaba y les decía: Jesucristo es el sanador y resucitó. Decían: no, el que sana es Esculapio y el que resucitó fue Esculapio. Y esto era un gran problema. Así que toda la fe estaba en el hospital y la doctrina de Esculapio y la sanidad divina, la sanidad física, junto con la mezcla divina pagana. De antemano, en el hospital, amados míos, ellos la sintomatología no era la base para decir de qué estás enfermo. Estaba basado en los sueños, en los misterios y en las apariciones fantasmales. Esto obviamente lo hacía un centro de hechicería ni mandado a hacer. Obviamente, con todo ese misticismo provocaba que la gente desviara su confianza en el Creador. Esto, hermanos míos, no es tan simple, porque ni Zeus ni Augusto César trascendieron a nivel mundial. Esculapio hasta hoy trasciende a nivel mundial. Recuerde que con el bastonazo que le dio la serpiente, de ahí surge la simbología de la medicina moderna, un bastón con las dos serpientes. Qué curioso simbología, porque en el Antiguo Testamento tenemos en el libro de Éxodo, cuando Jesucristo mandó a levantar un asta de bandera ahí en el desierto, un asta con una serpiente muerta, donde Cristo vence a Satanás y Cristo es el sanador de su pueblo. Atención. ¿Qué es lo que ha provocado esta divinidad pagana con Esculapio? ¿Y por qué viene y se deriva precisamente directamente del trono de Satanás? ¿Por qué tenemos que poner la atención como iglesia de Jesucristo? No podemos negar que lamentablemente en la industria farmacéutica y médica tenemos un área honorable, aplaudible, que hemos de reconocer siempre al médico que está pensando en el bienestar del ser humano, que es su vocación de amor, de compasión. La medicina actual que está en búsqueda de la salud, pero no podemos negar que hay un sector que está corrompido. Esto, amados míos, desde muchísimos años atrás, como parte de la estrategia de Satanás para enfermar y matar al ser humano. Por favor, les suplico, recuerde, Satanás no tiene permiso de matar a nadie, según los 66 libros de la Biblia. Él no tiene permiso. Si no, él ya lo hubiera hecho. Él nos odia porque estamos hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. Sin embargo, creó un sistema que ha provocado que el mundo voltee de antemano. El sistema de venta más grande en la historia del mundo, que es precisamente el negocio de la medicina, que actualmente genera trillones de dólares, y creó un sistema que podía incluso tanto opacar la fe de la gente con relación a su estabilidad de salud y el temor a la muerte, que llegó incluso a hacerles crear una cultura de dependencia médica. Rápidamente, nada más un cuadro rápido o cápsula le digo: 1915 a 1920 tenemos un proyecto Flechter, que es Adam Flechter, una persona contratada por las familias millonarias de la época, de la empresa Training y de los Rockefeller, con la investigación que duró 5 años. Te vas a ir a todas las poblaciones de Estados Unidos y vas a checarme qué tantas recetas le dan a la gente, tanto los médicos alópatas como los quiroprácticos, como los homeópatas, todo lo que era la medicina alternativa, sin tocar la brujería. Resulta que en 5 años Flechter les pudo llevar los datos y se dieron cuenta que era la oportunidad de un majestuoso negocio. Invirtieron millones de dólares y ellos intentaron de una u otra manera opacar el mercado de los homeópatas, de los quiroprácticos y de todo lo que fuera medicina alternativa, para apostarle a lo que es la medicina alópata. Esto pasa en los años, amados míos, y todavía tenemos que en 1970 todavía la industria farmacéutica estaba enfocada en encontrar medicamentos para curar a la gente. Hay un personaje muy interesante en la historia de la medicina, un doctor que está en la defensa en contra total de las mafias
médicas y farmacéuticas, el doctor Dominique Oppenauer de Francia, quien se atreve a decir que incluso después del 70 en los años 80, en el año 70 todavía la industria farmacéutica estaba en pro de la humanidad. En el año 73 aparece el doctor Berg, que empieza con la ingeniería genética, y esto abrió una puerta muy delicada y peligrosa, donde ahora la ciencia médica se puso prácticamente a jugar con los cromosomas, con el ADN, con los genes del ser humano, y pues obviamente experimentos que han llevado a catástrofes terroríficas hasta el día de hoy en gran parte de la humanidad. Y esto es una historia, hermanos, que es un tema exclusivo, deberíamos de tomar en algún día. Pero bueno, Berg abre esa puerta terrorífica, y para 1980, según Dominique Oppenauer de Francia, declara que ya la ciencia médica se dedicó más a buscar medicamentos que enfermaran más a la gente que a sanarlas. ¿Para qué? Para que se hicieran dependientes del medicamento y se convirtieran en el gran negocio. Así que nuestra salud es el negocio del sector de la mafia, del área que está corrompida por parte de la medicina, obviamente de parte del comando estratégico del trono de Satanás. Entonces tenemos que nos enfrentamos ante esta situación, y Oppenauer declara que hay enfermedades creadas. Por ejemplo, él presenta la diabetes, la menopausia y la osteoporosis son enfermedades creadas para crear dependencia. Hermanos míos, ¿de qué estamos hablando? De una manera en la que Satanás: no te puedo matar, pero te voy a enseñar a que tú solo te mates. ¿Y cuánta gente? Bueno, en México no tenemos tanta estadística, lamentablemente, y lo digo con el corazón, con la mano en el corazón. Soy mexicano, obviamente, pero sí, a veces creo que presentamos mucho el rostro del desorden en algunos aspectos de la vida del mexicano. Entre ellos, en el terreno médico, somos muy dados a automedicarnos. Hemos abusado de la libertad que nos han dado sobre la compra de medicamentos, y bueno, llegamos a veces a la farmacia y le decimos al de la caja: oye, fíjate que tengo estos síntomas, ¿tendrás algo? Y le dice: bueno, a mí lo que me han pedido mucho es esto, y le dejamos la confianza de nuestra salud a un cuate que ni siquiera es médico, y nos la pasamos automedicando. Esto provoca que nuestro México tenga problemas para tener una estadística más o menos exacta de lo que pasa con las enfermedades de nuestra nación. En Estados Unidos, permítanme utilizar un poquito las estadísticas norteamericanas, ellos sí son más cuidadosos en ese sentido, y simplemente déjenme les digo que ellos tienen detectado que el 30% de los norteamericanos que están hospitalizados, el 30% están ahí por problemas de medicamentos que tomaron. Nos asusta a veces la muerte de 1,000, 2,000, 3,000 gentes, como el caso de las Torres Gemelas, 3,500 muertos, y decimos: la guerra se inició. Hermanos míos, en Estados Unidos mensualmente mueren 15,000 personas. Aproximadamente 15,000 personas cada mes mueren por haber dependido de un tratamiento médico, y nadie dice nada. Y son situaciones delicadas, de mucha muerte, y no podemos hacernos ojo de hormiga o darle la vuelta a la hoja, cuando realmente ese tipo de cultura ha entrado también a la iglesia cristiana. Mucho cristiano evangélico depende más de sus pastillas, de sus medicamentos, de su médico, que de la bendita mano de Jesucristo. Eso es muy importante, amados míos, porque lamentablemente hay personas que tienden su paz a que su botiquín esté lleno del medicamento, y si es más caro, mejor. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas su fe la ponen en la pastilla o en la inyección. Tenemos ahora una problemática, lo estamos viendo ahora con la pandemia, lo que se habla de las vacunas, y cuántas naciones enfermas por vacunas que terminaron afectando seriamente. Amados míos, el sector mafioso está intentando destruir nuestras defensas. Qué increíble que en plena era de la tecnología avanzada aparece en Estados Unidos, después de los 80s, y con todos los avances médicos que tenían,
aparece el gran monstruo del cáncer. ¿Por qué razón? Porque están jugando en gran parte con nuestros cuerpos y están llevando una cultura asesina a la gente que se automedica y termina, hermanos míos, en Estados Unidos mueren más por medicamentos que por drogas. Le ganaron a los drogadictos. Esto es un plan maquiavélico que abrazó a todo el mundo. Ni Zeus ni Augusto César con sus papeles de diositos lograron nada como Esculapio a nivel mundial, donde está el trono de Satanás, donde comanda, donde dirija y donde él crea las estrategias. Esto es un bloque. Es muy importante porque Jesucristo le dice a la iglesia de Pérgamo: sé dónde moras, en donde está el trono de Satanás. De antemano, la palabra moras me interesa porque en el griego original se está refiriendo Jesucristo a una morada donde te gusta estar. Estás donde te gusta estar, no te quieres salir de ahí. Obviamente es un señalamiento de referencia sobre el tipo de ciudad, lo majestuoso de la ciudad. Te gusta vivir ahí, aunque estás precisamente donde está quizá la mayor opresión para despegar como mundo cristiano. Pero el problema tampoco es ese. Tu problema no es testificar en medio de un nivel de presión, de una fe que abraza a Esculapio y que tienes que enfrentar con doctrina bíblica quién es Jesucristo, y de esa manera es como ellos podían sostenerse como congregación de Dios. Pero tu problema está adentro. Te aplaudo tu valor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y Jesucristo se va directamente a dos sistemas doctrinales que estás permitiendo que estén adentro de la iglesia, y no te lo voy a permitir. Este es un asunto muy delicado, porque Jesucristo habla sobre Balaam, que hizo caer a Balac, o que aconsejó a Balac para que hiciera caer al pueblo de Dios. Esto tendríamos que irnos a pasear, hermanos míos, a el libro de Números, capítulo 22 al capítulo 25, Balaam y Balac, aunque les sugiero que brinquen también el capítulo 26 para que vean todo lo que pasó posterior al consejo de Balaam con Balac. Balaam es un profeta que se vende por precio. Balac le pide que maldiga al pueblo porque el pueblo llegó a estacionarse después de llegar del desierto. Llega y se postra a la orilla, se estaciona a la orilla del Jordán frente a Moab, y pues tenían que cruzar por Moab para llegar a la conquista de Jericó. Y Balac le tiene miedo y pide que sean maldecidos. En 3 ocasiones Dios le hace ver a Balaam que no le da permiso, al contrario, Dios le dice: este pueblo es bendito. Pero entonces Balaam y Balac se enoja con él, y entonces entra el consejo maligno. Balaam no puede, por orden de Dios, maldecir al pueblo, pero Balaam le enseña a Balac cómo el pueblo se puede maldecir a sí mismo. Ojo, amados míos, cómo el pueblo se puede maldecir a sí mismo. Y entonces entra el consejo de que Balac regresa, y las mujeres de Moab comienzan a seducir a los israelitas y los comienzan a invitar en una convivencia ante sus fiestas paganas, y comienzan a hacerles que coman lo sacrificado a los ídolos, y comienzan a hacerle como que no pasa nada. Por favor, no es tan malo. Ese es el sector de la iglesia que nada es pecaminoso, todo tiene una bondad. Como el monstruo tiene cara bonita y como nos lo figurean de una forma tan tierna, no puede ser malo ese monstruo que nos están pintando. Y en este cuadro vemos que Dios se enoja tanto que ordena a Moisés a que le llame a todos los príncipes, que los puso como encargados de cuidar a su pueblo, de supervisar lo que haga su pueblo, y los mandó a ahorcar en una mañana saliendo el sol, amados míos. Pero no solamente eso, sino que en la ira Jehová mató a 24,000 hebreos. Indignado, ¿de qué se trata esto? Te pongo personas para que te cuiden y que te enseñen qué está bien y qué está mal, y te pones tú a disfrutar, y tú, príncipe, te pones a negociar con ellos para hacerlos sentir bien, y prefieres mejor dejarlos. Los ahorcó y mató a 24,000 hebreos. La historia nos marca un personaje, Balaam, el hombre que se vende. Hermanos míos, en la iglesia cristiana siempre tendremos
tarde que temprano, el problema de la o las personas que no están ahí por una verdadera experiencia de salvación y de santificación. Es una persona que quizá se pudieron desviar de los verdaderos valores espirituales y se convierten en personas de mala influencia y comienzan a hablar mal. ¿Qué es lo que provocó Balaam con Balac? El consejo es, hazlo de esta manera, y el único que se provocó fue que el mismo pueblo se maldijera y Dios los castigara. Muchas de las congregaciones se han debilitado por personas que hacen división. No lo podemos negar. Esto no es un asunto que está oculto, es muy abierto en las congregaciones de Cristo, donde Satanás intenta destruirlo. Hay personas que no tienen ni la ética espiritual ni el conocimiento de las Sagradas Escrituras, se hacen los muy espirituales y ahí andan visitando a las personas más débiles de corazón, de casa por casa, para tratar de inyectarles una ideología que provoque problemas en el interior de la iglesia y que comience a ver mal todo lo que se hace en la iglesia, que vea mal al pastor, que vea mal a los servidores del movimiento de la iglesia, que mueven la iglesia, pero a la vez también minimiza la maldad de todo aquello que está contaminado por Satanás y que comienzan a entrar en la iglesia. Por ahí alguien dijo que lamentablemente es más el mundo que se mete a la iglesia que el que estamos sacando. El caso es de que tenemos ese sector de personas que todavía aplauden y todavía tratan de justificar llamémosle un carnaval. Sí, significa carnaval, entendemos quién es Baal y entendemos el paganismo, pero hermano, venden unos pollos asados a la orilla en el pleno carnaval y unos dulces deliciosos. Esto es cultura, esto nos emociona como familia y estamos terminando de etiquetar como algo que no es malo, cuando es algo que avala o que aplaude al trono del diablo. ¿Cuántas cosas hacemos, hermanos míos? Todo por el hecho de congraciarnos con la gente que busca lo bueno en lo malo. El balamita es aquel que aconseja, que daña mentes y corazones de la gente de la congregación y provoca una división y provoca un pleito entre gente contra el pastor, gente contra contra los servidores que con humildad y amor tratan de construir la obra de Jesucristo y comienzan a traer tropiezos. Y es muy dado a que sutilmente, aunque tenga la cara de bonito o de bonita o de muy noble, terminan sutilmente corrompiendo a la congregación. Primer problema, es una enseñanza maligna del infierno, porque termina doctrinando gente bajo el simplismo de decir, no pasa nada, el pastor es un exagerado, lo que los hermanos enseñan es bien exagerado, por favor, Dios es amor, Dios no se atrevería a hacer esto, aquello. Armas que utilizan las sectas más peligrosas en el mundo. Jesús está enojado y por eso le va a decir, quieren poner la palabra, vamos a poner lo que se enseña bajo mi palabra, no bajo lo que ustedes quieran. Este es el sector de Balaam, doctrina o enseñanza. Y tienes a los nicolaitas, ese sector que ya hablamos en la iglesia de Esmirna, el problema de el cuadro de liderazgo, los prepotentes, los que se creen algo porque tienen un cargo, tienen un estatus y manejan a la iglesia a su manera, a su criterio y no bajo la dirección de Dios. Y todavía estos mandamás terminan protegiendo a los balamitas. No le hagas nada, no te metas con ellos, y le hacen más caso al balamita, provocando un desastre en las iglesias cristianas. ¿Por qué cree usted que tenemos tantas congregaciones divididas? Y no es de asustarnos con este tema. Tenemos que ponerlo a la mesa, hermanos míos, porque esto es lo que está destruyendo a muchas de las congregaciones. Pero tenemos otro problema aunado a esto. ¿Por qué Jesús le sentencia a Pérgamo? Es un imperativo inmediato, es un aoristo continuo. Arrepiéntete, es urgente. El que tú te quedes callado, el que tú le hagas como que yo no vi nada y te vayas chiflando por el pasillo del templo un himno, el que tú le hagas como que no sabes nada para quitarte de problemas, eso es cobardía. Número 2,
Si tú crees que yo te voy a arreglar el problema interno, estás equivocado. Usted lo va a arreglar. Le di el suficiente juicio espiritual y mental para que usted tome una buena decisión y le ponga orden a eso. El sentimentalismo está matando a la iglesia de Jesús hoy en día. Nos movemos más por el cómo se sentirá la persona que lo que es correcto. Hermanos, todo eso tiene que ser manejado en amor. Pero vea cómo Jesús, increíble, para la gente que siempre termina diciendo, déjalo, Cristo se encargará de él, no te metas, no le digas nada, déjalo, en su momento Jesucristo lo pondrá en orden. La Biblia a mí no me está diciendo eso. Los balamitas y los que se creen líderes, directores o dueños de la iglesia y que enseñan, Jesucristo habla de dos sistemas de doctrina, de enseñanza. Aquellos que siguen enseñando, somos los manda más, ustedes son los manda menos, así que se nos sujetan, se hace lo que nosotros digamos y les guste o no, así se va a manejar. Y Jesucristo los aborrece. ¿Y qué cree? Sorpresa, Jesús no los va a poner en orden. Usted y yo, pastores, hermanos, siervos consagrados al Señor, servidores de las iglesias, tenemos que tomar esto en nuestras manos para arreglarlo. Esa es la orden de Jesús en Pérgamo. Y por eso tenemos tantos desastres en muchas de las congregaciones, porque nadie quiere tocar a los ya llamados intocables. Y mientras que los balamitas andan visitando a las gentes y metiéndoles basura en el corazón y atrapando los corazones más débiles para una destrucción interna, los nicolaitas se siguen pavoneando, creyendo que ellos manejan, ellos dirigen y lo que ellos hacen simplemente es correcto. ¿Por qué? Pues porque son los más estudiados, son los más llenos de maestrías, doctorados, diplomados y no sé qué tanta cosa, hasta doctores en tortillas de harina y no sé qué tanta cosa. ¿Y dónde queda la dirección del Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está el apóstol Pablo que lleno del Espíritu y con ese valor confrontó a Pedro, el director de la iglesia de su tiempo, sin ningún problema? ¿Dónde está el Juan que dice, me voy a encargar de Diótrefes en la tercera carta de Juan? Ese hombre que cree que está haciendo lo correcto y está manejando las cosas a su manera y a su antojo. Pero todo en el nombre de Jesús. Pero lo que Jesús le está reclamando a Pérgamo es, tú eres el sector que se queda callado. Tú eres el sector que lo está permitiendo y por tanto tú tienes culpa de todo esto. Así que cuando yo me siente, permítame hacer una figura retórica, en la mesa y golpee con mis puños la mesa y abra las sagradas escrituras y ponga a los balamitas, los divisorios, los que ensucian la mente de la gente, los nicolaitas que se creen los mandamás y los que dirigen como si fueran dueños de la iglesia, y a ti por quedarte callado y por cobardía no confrontar ni arreglaste ese problema, a los tres los voy a enjuiciar, les voy a decir, esto es lo que yo les dije que enseñaran, no es lo que tú quieras enseñar. Aquí están las escrituras, este soy yo, esta es la espada del Espíritu y obviamente es el juicio. Los voy a tener que cortar de mi iglesia porque esto no es mi iglesia. Váyase corriendo al periodo que representa Pérgamo, del año 312 de Constantino hasta la aparición, 666, año 666, donde aparece el terrorífico sistema más poderoso del mundo de su época, político y religioso, llamado el Vaticano. Vaticanus en latín, que significa centro de hechicería. Impresionante, amados míos. ¿Y nadie dice nada? No digas nada. Jesucristo, sepárate de ellos. Jesucristo tendrá en su momento su juicio. La Biblia no está diciendo eso. Jesús está enojado porque no estamos tomando cartas en el asunto y estamos dejando que sigan haciendo lo que hacen, aunque rompan todas las reglas de la doctrina cristiana, de la doctrina santa, para salirse con la suya. Y esto, amados míos, a final de cuentas empodera a los nicolaitas y sigue dejando actuar bajo ese pretexto a los balamitas dentro de los templos. Por eso tenemos tanto desorden en las iglesias de Jesucristo. Es un problema muy serio y lamentablemente, hermanos míos, el pecado de Pérgamo de la iglesia de Pérgamo fue
no haber enfrentado esta situación. Esto es un asunto muy grave, porque lamentablemente vemos una iglesia valiente para lo de afuera, pero por su sentimentalismo y por su cobardía y su protección personal, no tocó nada de lo que sabía que se estaba manejando mal. Así que cuidado, hermano, hermana, cuando pensamos, déjalo, el Espíritu de Dios en su momento se va a encargar. Lo creo firmemente. Al fin del tiempo, precisamente, el juicio que Dios le dice, si no te arrepientes, es simple y sencillamente, lo va a enjuiciar cuando Cristo venga por su iglesia. Mientras, la iglesia de Cristo va a seguir siendo destruida, despedazada, pateada por sector de personas que no se mueven en el Espíritu. Así que creo firmemente que este tiempo de pandemia, de resguardarnos, de sanearnos, hermanos pastores y siervos que adoran y aman a Jesucristo con todo el corazón, planeemos, estudiemos, analicemos la condición de las congregaciones. Recuerde que el dueño es Jesucristo y está muy enojado porque hemos dejado que se pisotee la doctrina verdadera, dejando el sentimentalismo como algo más fuerte. Por eso el balamita hace lo que hace y por eso el nicolaíta sigue mandando como le da su gana, destruyendo y desvirtuando en la verdadera dirección del Espíritu de Dios dentro de la iglesia de Jesucristo. Está muy enojado Jesús. Hermanos, véalo desde el versículo 12, se lo suplico por favor, de antemano. En el griego original ni siquiera aparece la expresión yo conozco tus obras. ¿Por qué aparece aquí en nuestra versión 60? Simple y sencillamente porque es un tema de un solo sermón a una sola iglesia. Pero realmente en el griego Jesucristo entra directamente después de presentar la espada, el arma del juicio con la que los va a enjuiciar. Inmediatamente entra diciéndole yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, y los lleva directamente a hacerles ver cuál es la problemática. Tu problema no está fuera, es impresionante. No tienes problema para testificar de mí, pero adentro eres un sentimentalista de primera, que lo estás combinando con religiosidad y crees que no va a pasar nada. Y no, yo no te voy a arreglar esos problemas. Con esa gente usted los arregla. Usted se pone a arreglar esto. Tiene suficiente juicio y suficiente doctrina para hacerlo. Para eso es la palabra bendita del Señor. Increíblemente ver a Jesús en el escenario de la vida, que quienes le dieron más problemas y quienes lo mataron fue el sector nicolaíta de los líderes espirituales o religiosos. Hermanos míos, cuando una persona que toma papel de liderazgo en la iglesia de Jesús perdió la brújula de santidad, amados míos, puede aventar bombas atómicas donde se pare. Y el problema de la cultura de muchas congregaciones, no digas nada porque él es el siervo de Dios. Muchos pastores hemos abusado de nuestro sentimiento, estamos poniendo en la mesa más el sentimentalismo que lo que Jesús nos está ordenando en el capítulo 2 del 12 al 17 de Apocalipsis. Y nos va a ir muy mal, amados míos, si regresando de esta pandemia no planeamos sentarnos y restaurar y poner en orden la iglesia de Jesús. Es nuestra responsabilidad. Dios no lo va a hacer. Se lo está diciendo a la iglesia de Pérgamo. Obviamente, en el periodo que representa Pérgamo, es ya la entrada del episcopado, del obispado, de todas las órdenes de liderazgo que se iban a encargar de ponerle el pie en la cabeza al pueblo de Dios. Y Jesús está muy enojado. Es tiempo de meditar. Necesitamos entender este mensaje de Jesús enojado hacia la iglesia de Pérgamo. Y lamentablemente Pérgamo perdió la batalla porque terminó vendiéndose al sistema mundial. Y lo tenemos después, los estragos, lo veremos más adelante, los estragos que provocó precisamente la institución popular del Vaticano, corrompiendo y mezclando desde Constantino 313, posteriormente toda la mezcla de paganismo con cristianismo, y la iglesia simplemente en una actitud de sentimentalismo bajó la guardia y dejó que esto caminara de esa manera, corrompió y se prostituyó a final de cuentas. Simplemente lo vamos a ver en
pasajes importantes de la palabra de Dios. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al 22. Y vamos a ver también lo que nos dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16. Y usted se da cuenta que nada es negociable ante el dueño de la espada de dos filos. Dice de la siguiente manera la Sagrada Escritura. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Después de ver lo que nos dice 1 Corintios capítulo 10 del 19 al 22 y 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 al 16, el apóstol Pablo es muy claro sobre este tema. Si no nos preocupamos en este tiempo de organizar y planear cómo reestructurar y limpiar espiritualmente la iglesia de Jesús y sentar al balamita y exhortarlo y llevarlo a, o te arrepientes y te conviertes en cristiano, te retiras de la congregación, se los va a envenenar, nos la pueden envenenar, amados míos, o nos las pueden envenenar. Todo el balamita que ande por ahí, que no le interesa realmente el reino de los cielos, está buscando su reino. Y el sector del nicolaísmo, cuidado con quedarnos callados ante aquellos líderes que están en una prepotencia y están destruyendo y desviando los objetivos de la iglesia cristiana bajo el terror de que no te metas conmigo porque te mando los piojos de Egipto, de las plagas, y te vas a llenar de piojos, y sin mi cobertura tú no eres nada. Hermanos, no nos podemos quedar callados. Regresando de esta pandemia, utilicemos este tiempo de encierro para orar, ayunar, pedir dirección y pedir un nuevo quebranto para la iglesia. Si no lo hacemos, amados míos, los pastores que no hagamos esto, regresaremos a las congregaciones si Dios así nos lo permite, y lo único que haremos será reorganizar nuestros propios problemas. Jesús enjuició a Pérgamo. Pérgamo desapareció. Por último tenemos los premios. Aunque tenemos el imperativo arrepiéntete, es urgente, no te voy a permitir, porque cuando ponga en la mesa mi palabra y te dije que esto era lo que se tenía que enseñar y de esta manera tenías que manejar el reino de los cielos, balamita, por mente y lengua sucia eres condenado. Nicolaita, te perdiste la brújula, tú no eres el dueño de la iglesia, yo soy el dueño, tú no la diriges, yo la dirijo. Aclaro, en el liderazgo eclesiástico tenemos que manejarnos en el rango de santidad, no del coco, no del que el sabe más. Es la dependencia del Espíritu de Dios. Si nos vamos manejando bajo nuestros propios criterios, ya caímos del liderazgo que Dios espera de nosotros. De antemano, no estoy peleando contra el formato de un liderazgo espiritual. De antemano, los pastores somos cabeza de la iglesia representativa en la tierra. Por eso las cartas van dirigidas a los pastores. Hermanos míos, tenemos un compromiso más grande de lo que nos imaginamos. Si no lo hacemos, estaremos dándole vuelta a nuestros propios problemas y no nos preocupemos, no nos asombremos que ni pase nada extraordinario en la iglesia y se vaya diluyendo poco a poco hasta que se termine esa congregación, como ha sucedido en muchos lugares por falta de un verdadero celo de poner orden en la problemática interna.
Y recuerde, no lo va a arreglar Dios, lo tenemos que arreglar nosotros, que enfrentar nosotros, amados míos. Por último, comentaba dos cosas. Uno, los premios. Rápidamente el Señor, de una manera hermosa, les habla sobre el maná escondido y nos lleva paseando rápidamente al libro de Éxodo, cuando se construyó el tabernáculo. En el lugar santísimo se hizo el arca del pacto, y ahí se guardó la vara de Aarón que reverdeció, y se guardó también un pedazo de maná que está en el cielo. Representa a Jesús a final de cuentas, y la promesa del que permanezca fiel. Acuérdese, le habla a la congregación, y al término del tiempo se va a ir de lo plural a lo singular. El que venciere. Siempre hay un hermosas vencedores en la iglesia de Jesucristo. Y cuando tenga esos vencedores, y te voy a dar el maná escondido del cielo, es una intimidad increíble. Lo más desconocido de Jesús, vas a tener acceso a esa conexión con Jesús en ese nivel. Vas a comer de Jesús de esa manera. La piedrecita blanca, aunque hay muchas interpretaciones, desde el Urim y Tumim en el traje de los sumos sacerdotes, las dos piedrecitas, también se habla, amados míos, que en la época del contexto donde está Juan escribiendo, se hablaba de la piedrecita blanca que utilizaban los jueces. Piedrecita blanca, piedrecita negra para emitir el juicio. Si usted era inocente, la piedrecita blanca se le ponía el nombre y se le daba. También en los deportes, al ganador se le daba su nombre en la piedrecita blanca de campeón, y esto lo llevaba al gran festejo. En las grandes bodas, la invitación era una piedrecita blanca con el nombrecito, donde usted era privilegiado, entregaba la piedrecita y usted podía entrar. Y todas estas figuras de premio y de cambio de nombre, ese cambio de nombre queda en el corazón de Jesucristo. Vea por favor que el nombre que nada más él y usted van a conocer es el nombre que le va a poner a usted, como el que lo representará como la persona fiel que hizo las cosas conforme a la bendita palabra, espada de dos filos, que él nos ordenó que lo hiciéramos. Y este va a ser el premio. Y tenemos esa actitud de Dios de cambiar nombres desde el Antiguo Testamento. Abraham lo cambió por Abraham. Tenemos a Jacob, que lo cambió el nombre por Israel. En el Nuevo Testamento a Pedro lo cambió por Cefas, y tenemos a Saulo de Tarso ahora con el nombre cambiado como Pablo. Dios sabe por qué hace eso, pero son benditos privilegios del cielo, amados míos. Vamos cerrando con todo esto. El trono de Satanás sigue enfermando también a la iglesia. No se vale. Tenemos a Cristo nuestro sanador, y no le estoy pidiendo que vaya y eche todos los medicamentos a la basura. Tengamos cuidado. Es pedir la dirección del Espíritu de Dios, pero que no nos encontremos siendo esclavos de nuestros tratamientos médicos y nuestra fe descansando en la pastilla cara que logramos conseguir, o en nuestro botiquín lleno. Cuidado, hermanos, porque Jesucristo, acuérdese, mientras que la de Esculapio son 2 serpientes y la vara, y la de Moisés es un asta con la serpiente muerta. Acuérdese en Egipto cuando se enfrentó a Faraón, también le aventaron las 2 serpientes los brujos de Faraón, y la serpiente del bastón de Moisés despedazó estas 2 serpientes. El Señor Jesucristo es sobre todo poderoso, y jamás lo podremos comparar con Esculapio, que viene del mismísimo trono de Satanás. Cuidado, hermanos cristianos, con cualquier padecimiento. Jesucristo sigue teniendo el poder, y siempre lo tendrá, para sanarnos de toda enfermedad. De antemano, déjenme mencionar aquel médico que se convierte también en una figura importante en la medicina moderna, Ibn Sina, del 980 a 1037. Este hombre médico filósofo dijo algo muy interesante con respecto a la salud. Mencionaba y decía que la imaginación es parte del problema de la enfermedad. La tranquilidad es parte del remedio, pero la paciencia ya es parte de la cura. En Jesucristo, el cristiano debe descansar que todo está bajo control, y que mi Cristo sabrá hasta dónde lo permitirá, siempre y cuando nuestra fe esté canchada
en el Dios que todo lo puede. Por último, permítame mencionar nuevamente sobre el asunto de las doctrinas balamitas y nicolaitas y la necesidad de limpiar la iglesia de Jesucristo. Amados míos, es tiempo de renovar. En este tiempo, no sabemos cuánto tiempo nos quede. Si Cristo nos dará una semana, un mes, 10 años, no sabemos cuánto, antes de que venga por su iglesia. Pero limpiemos la iglesia de Jesucristo. Porque si no, los que se quedan callados, los que evaden la responsabilidad de confrontar, de enfrentar y de reordenar, van a ser sentenciados igual que los nicolaitas e igual que los balamitas, con la poderosa palabra. La que fue nuestra espada se va a convertir una espada en contra de nosotros, porque no debemos olvidar que incluso nos lo dice el dicho coloquial y popular: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Dios me los guarde y me los bendiga siempre, amados míos. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Dios les bendiga.